y de forma sabia decidió poner un alto definitivo a su carrera, marchándose por la puerta grande del templo, que le erigió una estatua en sus afueras y nombró una tribuna con su nombre. Una suma bastante considerable para la época, teniendo en cuenta la poca edad del jugador, que sin duda lo convertían en una apuesta arriesgada para el futuro. Y de aquella forma, el United, después de 9 años de no ganar la Champions League, lograba su tercera conquista. Tanto el cuerpo técnico encabezado por Ferguson como los propios jugadores del United quedaron impresionados con el talento de la joven promesa. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video les traigo el mejor ejemplo de cómo se renueva un ciclo ganador. Alex Ferguson, entre 1986 y 1999 hizo que Manchester United tuviera un dominio absoluto en Inglaterra y lo convirtió también en campeón de Europa y el mundo. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona y de a poco la plantilla fue perdiendo sus jugadores más importantes. El comienzo del fin de aquel primer ciclo ganador empezó en 1997, cuando Eric Cantona apresuró su retiro. Y en 2003, con la salida de Beckham, ya era evidente que el equipo necesitaba una renovación importante. Ferguson, en ese mismo verano del 2003, tuvo la fortuna de fichar un diamante en bruto con el que reconstruiría su segundo ciclo ganador, que sin duda fue más exitoso que el primero. En este video precisamente nos ocuparemos desde aquel verano del 2003 y veremos cuáles fueron las claves de esa renovación de los Diablos Rojos, que les permitió seguir dominando Inglaterra y conquistar Europa y el mundo nuevamente. El amistoso que cambió la historia del club, la lluvia que jugó a favor del equipo, el fichaje costoso de una joven promesa de 18 años que luego se convirtió en el máximo goleador histórico del club, dejar marchar un canterano que luego se convertiría en el jugador más caro de la historia, entre otras cosas serán las que veremos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Y si perteneces a alguno de estos países, te tengo la nueva y gran noticia que podrás ver en vivo de 2 a 5 partidos por jornada de la Liga MX. Además, en la sección de noticias de la aplicación siempre vivirás actualizado de los temas de tu interés. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. En la temporada 2002-2003, la relación Beckham-Ferguson estaba bastante deteriorada. Para colmo, aquel incidente entre ambos donde el escocés con su pie aventó un botín que fue a dar a la ceja de Beckham, por el que recibió 2 puntos de sutura, fue la causa final del rompimiento entre ambos. En aquel verano del 2003 era inminente la salida de Beckham del Manchester United. Inicialmente se habló de un posible traspaso al Barcelona. El club culé hizo una oferta oficial por el jugador, pero el mediocampista inglés le dejó claro a su agente que solo quería fichar por el Real Madrid, por lo que el también interesado Florentino Pérez tuvo todas las de ganar y se llevó al jugador a cambio de 38 millones de euros. Por motivo de la Eurocopa realizada en 2004 en Portugal, el Sporting de Lisboa construyó un nuevo estadio para que fuera una de las sedes de esa competición. Su inauguración fue en agosto del 2003 con un partido amistoso que quedaría marcado en la historia por un hecho bastante relevante. Para ese evento inaugural, el club de la capital portuguesa invitó al que era en ese momento el vigente campeón de la Premier League, Manchester United. El encuentro finalizó 3-1 a favor del local, que dejaba como perdedores a los Diablos Rojos. Sin embargo, en aquel partido el club inglés realmente ganó mucho más de lo que puede aportar un partido amistoso. Ese día de primera mano pudieron observar y valorar el talento del joven portugués de 18 años Cristiano Ronaldo, quien había tenido un gran partido. Tanto el cuerpo técnico encabezado por Ferguson como los propios jugadores del United quedaron impresionados con el talento de la joven promesa, por lo que su fichaje se dio de inmediato a cambio de 19 millones de euros, es decir, por la mitad de lo que días atrás habían vendido a David Beckham. Dos años atrás, en verano del 2001, Ferguson había fichado al centrodelantero neerlandés de 25 años Ruud van Nistelrooy, comprado al PSV Eindhoven a cambio de 29 millones de euros. Y un año atrás, en verano del 2002, fichó al defensa central de 23 años Rio Ferdinand, comprado al Leeds en 43 millones de euros.
En esa campaña 2003-2004, la primera de CR7 en Inglaterra, el rendimiento del United fue el siguiente. En la Premier finalizaron en tercera posición con 75 puntos, a 15 de diferencia del campeón invicto Arsenal. Y en la Champions League cayeron en octavos de final con el que sería el campeón de esa versión Porto con un global de 3-2. El único título que ganaron fue la FA Cup derrotando al Millwall en la final 3-0, con goles de CR7 y doblete de Nistelrooy. Aquel título sería el último que Ferguson ganó de esa competición. En adelante, el estratega escocés nunca más volvió a ser campeón de la FA Cup. En verano del 2004 hubo otra baja y una alta importante. Nicky Butt se convirtió en el segundo Fergie Boy que se marchó del equipo. A los 29 años se fue al Newcastle a cambio de 4 millones de euros. Y la alta más importante de aquel equipo fue la del centrodelantero inglés de 18 años Wayne Rooney, comprado al Everton en 37 millones de euros. Una suma bastante considerable para la época, teniendo en cuenta la poca edad del jugador que sin duda lo convertían en una apuesta arriesgada para el futuro. Pero esa apuesta Ferguson la ganó con creces, ya que ese joven años más tarde se convirtió en el máximo goleador histórico del club. En esa campaña 2004-2005, aquel United en reconstrucción no pudo ganar títulos. En la Premier finalizaron por segunda temporada consecutiva en tercera posición, esta vez con 77 puntos a 18 del campeón Chelsea de Mourinho. Y en la Champions League, también por segunda campaña consecutiva, cayeron en octavos, esta vez frente al Milan con un global de 2-0. En verano del 2005 se marchó el tercer Fergie Boy, y el último que lo haría antes de su retiro como jugador. El lateral derecho Phil Neville, de 28 años, vendido a Everton en 5 millones de euros. En ese mismo mercado de verano, Ferguson hizo 4 fichajes claves a bajo costo para casi completar la reconstrucción del equipo. El central serbio de 24 años Vidic, comprado al Spartak de Moscú en 11 millones de euros. El lateral izquierdo francés de 24 años Patrice Evra, comprado al Mónaco en 8 millones. El mediocentro ofensivo surcoreano de 24 años Ji-sung Park, comprado al PSV Eindhoven en 7 millones de euros. Y el cuarto fue el portero neerlandés de 34 años Edwin van der Sar, comprado al Fulham en 4 millones. En esa campaña 2005-2006, el United tampoco pudo ganar la Premier. Finalizaron segundos a 8 puntos del imparable Chelsea de Mourinho, que ajustaban 2 ligas consecutivas. Y en la Champions League, de forma increíble, los Diablos Rojos cayeron en primera fase, ocupando la cuarta posición del grupo con 6 puntos, superados por Villarreal, Benfica y el Lille. El único título que ganaron en esa temporada fue la Copa de la Liga, en la que derrotaron en la final al Wigan Athletic con un contundente 4-0, con goles del francés Zaha, CR7 y doblete de Wayne Rooney. En verano del 2006, Ferguson hizo 2 movimientos importantes en el equipo. Vendió a Ruud van Nistelrooy, de 30 años, al Real Madrid en 15 millones de euros. El centrodelantero neerlandés estuvo en el United 5 temporadas, donde tuvo la mala fortuna de estar en un periodo de reconstrucción del equipo donde no fueron tan protagonistas. Sin embargo, sus goles fueron claves para que el club ganara 5 títulos durante su permanencia, siendo el más importante la Premier League de la 2002-2003, donde a propósito fue bota de oro de la Premier con 25 goles. El otro movimiento importante de Ferguson fue la incorporación del mediocentro inglés de 25 años Michael Carrick, comprado al Tottenham en 28 millones de euros. En esa campaña 2006-2007, aquel renovado Manchester United de Ferguson ya era una máquina aceitada funcionando en pleno. Van der Sar le devolvió la seguridad al arco. Vidic y Ferdinand se complementaron y se convirtieron en 2 murallas en defensa. Gary Neville seguía en gran nivel de lateral derecho. Evra, con su gran rendimiento por banda izquierda, justificó los escasos 8 millones que pagaron por él. En el medio campo, Scholes y Carrick daban el equilibrio perfecto del equipo. El extremo por izquierda Ryan Giggs en su acostumbrado buen nivel, el extremo por derecha Cristiano Ronaldo, ya de 22 años, siendo esa su 4ª temporada en el equipo, dando aportes increíbles en la ofensiva, y arriba el joven de 22 años Wayne Rooney, ya convertido en un delantero letal, acompañado a veces por el francés Zaha y otras por el sueco Henrik Larsson. En esa temporada 2006-2007, los de Ferguson volvieron al trono del fútbol inglés. Ganaron la Premier League con 89 puntos, superando en solo 6 al Chelsea de Mourinho, que recordemos era el vigente bicampeón consecutivo de la competición.
De esta forma, el United rompió esa sequía de 4 años sin ganar la Premier, que de hecho fue el mayor tiempo que Ferguson pasó sin ganar la competición desde su primera conquista en 1993. Y en cuanto a la Champions League, de nuevo cayeron ante su verdugo Milán con un global de 5-3, aunque esta vez en semifinales, quedando a puertas de la que hubiera sido una épica final frente a su archirrival Liverpool. En verano del 2007, Ferguson hizo 2 fichajes claves. El extremo izquierdo portugués de 20 años Nani, comprado el Sporting de Lisboa en 26 millones de euros. Y el mediapunta argentino de 23 años Carlos Tevez, solicitado a préstamo al West Ham a cambio de 13 millones de euros. Estos 2 jóvenes atacantes se unieron a la ya consolidada plantilla de los Diablos Rojos, que lo conquistaría casi todo en esa campaña. Iniciando la temporada, ganaron la Community Shield venciendo al Chelsea de Mourinho a penaltis después de un empate a 1. En la Premier League renovaron el título, esta vez sacándole de nuevo un margen mínimo de 2 puntos a Chelsea, ya dirigido por el israelí Abraham Grant después de la renuncia a principio de temporada de Mourinho. Y en la Champions League el equipo consiguió el anhelado objetivo. En primera fase, Manchester United lideró el grupo F con 16 puntos, superando a la Roma, el Sporting de Lisboa y al Dinamo de Kiev. En octavos de final eliminaron a Lyon con un global de 2-1. En cuartos le ganaron a la Roma 3-0. En semis derrotaron a Barcelona por la mínima diferencia con gol de Paul Scholes. Y en la final enfrentaron a Chelsea. El marcador lo abrió CR7 de cabeza al minuto 26, y antes del descanso en el 45, Lampard hizo el empate blue. En el segundo tiempo no se sacaron ventaja y en la prórroga tampoco, por lo que aquel título de Champions sería el 9º de la historia que se definiría desde el punto blanco. Aquella tanda de penaltis se caracterizó por pocos desaciertos. Cristiano Ronaldo fue de esos únicos que desperdiciaron el cobro, pero la lluvia que caía en ese momento sobre el césped del estadio de la capital rusa conspiró a su favor. Terry tuvo en sus pies el título para su equipo en el quinto cobro, pero de forma increíble se resbaló y erró también su oportunidad. Luego se fueron a otros 2 cobros y Anelka falló para los Blues. Y de aquella forma, el United, después de 9 años de no ganar la Champions League, lograba su tercera conquista. Y Alex Ferguson entraba en el selecto grupo de los entrenadores con 2 ligas de campeones ganadas. En verano del 2008, los movimientos en fichajes más importantes fueron las incorporaciones del centrodelantero Dimitar Berbatov, comprado al Tottenham en 38 millones de euros, y la venta del central de 21 años Gerard Piqué, vendido al Barcelona en 5 millones de euros. Ferguson había fichado al español 4 años atrás proveniente de la Masía en esa misma cantidad de dinero, pero errores puntuales del jugador en partidos de la Premier le animaron a dejarle marchar de nuevo al club azulgrana. Iniciando aquella campaña 2008-2009, el United ganó la Community Shield derrotando al Portsmouth a penaltis después de un empate sin goles. En la Supercopa de Europa, de forma sorpresiva, perdieron el título frente al campeón de la Europa League, el Zenit de San Petersburgo, con un marcador de 2-1. A mitad de campaña ganaron la Copa de la Liga Inglesa derrotando en la final al Tottenham a penaltis después de un empate sin goles. Y en el Mundial de Clubes se convirtieron en campeones del mundo derrotando a Liga de Quito por la mínima diferencia con gol de Wayne Rooney. En la Premier League, por tercera campaña consecutiva fueron los campeones, aquella vez superando a su archirrival Liverpool por escasos 4 puntos. Y en la Champions League de nuevo hicieron una notable campaña. En primera fase comandaron el grupo con 10 puntos, superando al Villarreal, al Aalborg noruego y al Celtic. En octavos eliminaron al Inter de Milán con un global de 2-0. En cuartos derrotaron al Porto 3-2, en semis vencieron al Arsenal 4-1 y en la final cayeron frente a Barcelona 2-0 con goles de Samuel Eto'o y Lionel Messi. Al final de esa temporada en verano del 2009, Cristiano Ronaldo se marchó al Real Madrid a cambio de 94 millones de euros. 6 años atrás, Ferguson fichó a un joven portugués de 18 años que nadie conocía. Luego le formó y le transformó en Balón de Oro para luego convertirlo en el traspaso más caro de la historia y en uno de los 2 jugadores más importantes de la década. En ese mercado de fichajes, los otros 2 movimientos más importantes fueron la contratación del lateral derecho ecuatoriano de 23 años Antonio Valencia, comprado al Wigan en 19 millones de euros, y la salida de Carlos Tevez al Manchester City. La dirigencia del United no se puso de acuerdo con la del West Ham y dejaron marchar al argentino, al rival de ciudad, a cambio de 29 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña 2009-2010 no fue el esperado.
En la Premier estuvieron a 2 puntos de lograr un récord en el fútbol inglés, ganar 4 ligas consecutivas, algo jamás visto, pero el Chelsea de Ancelotti no se los permitió haciendo un punto de más. Y en la Champions League fueron eliminados en cuartos de final por Bayern Múnich después de un empate a 3 en el global resuelto a favor del club bávaro por la regla del gol visitante. En verano del 2010, el movimiento más importante fue la incorporación del centrodelantero mexicano de 22 años Chicharito Hernández, comprado a Chivas en 8 millones de euros. Y luego, en febrero del 2011, Gary Neville a sus 35 años y tras varios problemas físicos, decidió retirarse del fútbol, siendo el cuarto Fergie Boy que se marchó del equipo, y el primero de ellos en lograr ser un one-man club, disputando en total 16 temporadas y media donde ganó la brutal cifra de 31 títulos. Iniciando la campaña, el United ganó la Community Shield derrotando a Chelsea 3-1 con goles de Toño Valencia, el recién fichado Chicharito y Dimitar Berbatov. En la Premier League recuperaron el trono, sacándole 9 puntos de diferencia a Chelsea y al Manchester City. Y adicional, Berbatov fue bota de oro de la Premier en esa temporada con 20 goles, empatado con Carlos Tevez del City. Y en la Champions League fue tal cual la campaña de la 2008-2009. El United tuvo un gran rendimiento alcanzando de nuevo la final, pero volvieron a encontrarse con el Barcelona que esta vez les ganó 3-1 con goles de Pedro, Messi y el Guaje Villa. En esos últimos 2 años, los de Ferguson tuvieron la oportunidad de haber empatado a Liverpool en Champions League, lo que sin duda hubiera sido épico, pero para su infortunio coincidieron con ese Barcelona intratable de Pep Guardiola. En verano del 2011, Ferguson hizo movimientos importantes en el equipo. Van der Sar decidió retirarse a los 40 años, y en su reemplazo ficharon al joven portero español David De Gea, comprado al Atlético de Madrid en 25 millones de euros. Y del equipo sub-23 subió al joven francés de 18 años Paul Pogba. En esa campaña 2011-2012, el equipo solo ganó la Community Shield derrotando 3-2 a su rival de ciudad. La Premier League la perdieron frente al Manchester City en aquella famosa definición en la última jornada con gol del Kun Agüero en el último minuto. Y en la Champions League hicieron una presentación para el olvido. Cayeron en primera fase ocupando la tercera posición, superado por el Benfica y el Basilea. Luego relegado a la Europa League, donde también de forma sorpresiva cayeron en octavos de final frente al Athletic de Bilbao, que los derrotó con un global de 5-3. En verano del 2012, los 2 movimientos más importantes del United fueron los siguientes: el fichaje del centrodelantero neerlandés Robin van Persie, comprado al Arsenal en 31 millones de euros, y el otro fue uno de los pocos errores que cometió Ferguson durante su estadía en Old Trafford. Dejó que el joven Pogba se marchara libre a la Juventus cuando de forma paradójica el mismo United le fichó 4 años después en 105 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia hasta ese momento. En años posteriores, el estratega escocés se excusó diciendo que él sí quería seguir contando con Pogba, pero que la gente del jugador Mino Raiola lo convenció de que se marchara a la Juventus. Lo cierto del caso es que Ferguson solo le dio 7 partidos al jugador en esa campaña 2011-2012. Hecho que claramente motivó al jugador a marcharse y hecho que claramente compromete la culpabilidad de Ferguson. En esa campaña 2012-2013, el United hizo una presentación bastante discreta en la Champions League, cayendo frente al Real Madrid en octavos de final con un global de 3-2. Sin embargo, eso no impidió que Ferguson cerrara con broche de oro su carrera. Ganó la Premier League con 89 puntos, sacándole 11 de ventaja a su más cercano perseguidor Manchester City. Y con Van Persie, su más reciente fichaje, siendo bota de oro de la Premier con 26 goles. En verano del 2013, Ferguson decidió retirarse siendo el entrenador más exitoso de todos los tiempos, poniendo fin a sus 27 temporadas al frente del equipo, ganando la brutal cifra de 38 títulos, que sumados a sus otros títulos ganados antes de estar en el Manchester United, suman la impresionante cifra de 49. Como lo dijimos en el video anterior, desde el nuevo formato de la liga inglesa hasta el retiro de Ferguson se disputaron 21 versiones, de las cuales el estratega escocés ganó 13, es decir, más de la mitad. En ese mismo periodo, Liverpool no ganó ninguna, y Ferguson hizo la brutal hazaña de remontar 20-18 ligas cuando a sus inicios en Old Trafford estaba 11 ligas por debajo. En ese momento también Paul Scholes se convirtió en el quinto Fergie Boy que salió del equipo, retirándose a sus 39 años, poniendo fin a su carrera con 27 títulos en su palmarés. Para la siguiente temporada solo quedó activo el sexto y último Fergie
Energy Boy, Ryan Giggs, que postergó su retiro hasta 2014 a los 41 años. En ese momento, el United le urgía una nueva renovación a su plantilla, tal como le pasaba en 2003. Pero esta vez Ferguson ya tenía 71 años y de forma sabia decidió poner un alto definitivo a su carrera, marchándose por la puerta grande del templo, que le erigió una estatua en sus afueras y nombró una tribuna con su nombre. ¿Será que Pep Guardiola puede alcanzar el número de títulos a Ferguson? El escocés se retiró con 49 conseguidos, siendo el más ganador de la historia. El entrenador español actualmente tiene 31. Pero a sus 50 años perfectamente puede dirigir una década más en la que quizá alcance al entrenador escocés. Déjanos saber tu opinión abajo en la caja de comentarios. Amigos, gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor regálame tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Y te dejo también estos otros análisis de grandes clubes. En este momento te dejo los del Real Madrid, Barcelona y el AC Milán. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.